Hola, 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 buenas. Bueno, gracias a todos por quedarse, por estar acá, por venir. Me dicen según, me llamo Rodrigo en realidad, soy de la ciudad de Bahía Blanca, soy DJ y me gusta bastante la historia del tango. Ayer estuve pasando música acá, así que los que estuvieron escuchando el tango, están pasando ya. Si tienen reclamos, me los mandan por email. Bueno, y la idea de hoy es hablar un poco sobre los elementos musicales del tango, cómo fueron avanzando cronológicamente con los años, ¿no? Primero que nada, hablar un poco sobre el paradigma de qué es tango, porque todos tenemos una idea diferente de lo que es tango, ¿no? O sea, ¿qué es tango? Tango es el tango de guitarras de 1920, tango es el tango de Juan D'Arienzo del 40, tango es el tango de Piazzolla del 55, tango es el tango de las orquestas de ahora. Lo mismo nos pasa con el baile, ¿no? Cuando decimos, vemos una pareja bailar y hemos escuchado eso no es tango, o tenemos un montón de variantes de la misma raíz de tango que se van abriendo y se van haciendo diferentes posibilidades, ¿no? Bueno, el tango en sus comienzos no tiene la agrupación de instrumentos que conocemos hoy como música típica. Comienza con guitarra y flauta, ¿sí? De eso estamos hablando de 1880, donde ni siquiera había grabaciones, o sea, no tenemos muchos registros históricos, musicales, para decir, bueno, esto era el tango de esa época, ¿no? Fue recién con la llegada de la orquesta de Vicente Greco, que es quien acuña el nombre de orquesta típica, que el bandoneón se conforma como parte del estilo, ¿no? Yo les traje acá unas grabaciones, son muy viejas, disculpen cómo suena esto, pero es como para que se den una idea de la sonoridad de esa época, ¿no? Esto que estamos escuchando son guitarras, bandoneones y flautas. Este tango se llama La cara de la luna, que tiene una historia bastante graciosa con su nombre, si quieren la pueden buscar. Y el que vamos a escuchar ahora se llama La Mula Cariada. ¿Se escucha bien lo que digo? Perfecto. Quiero que presten atención a esto. A ese golpecito que hace la guitarra detrás, que es ¿sí? Eso que estamos escuchando, eso que se escucha detrás, es una habanera. La habanera llega a Argentina a través de la contradanza cubana. La contradanza cubana llega a Cuba, se conforma a través de la contradanza que llega de Europa, ¿sí? Vamos a encontrar en el folclore argentino la canción Flor del Aire, que es considerada la primera habanera argentina compuesta por Alejandro Paz en 1865. Yo acá tengo una versión que está renovada porque claramente no hay grabaciones de la época, es una versión de ahora, pero es una composición de 1865, Argentina habanera. Acá se escucha mucho más claro el marcato, ¿no? Tengo otra de finales de 1800 que se llama El amor en el baile.
esto es tango puro de su raíz, ¿no? Pero este tango nosotros no lo escuchamos y no lo bailamos. Nosotros no escuchamos esto, es más, hasta nos suena a milonga, si no nos damos cuenta, pasa por una milonga. Pero esto es un tango, es un 2x4 y no tiene las cualidades musicales para hacer una milonga, pero suena muy parecido. Esto que estamos escuchando es ADN puro del tango. Hablamos de que esto era en 1865. En 1875, 10 años después de La Flor del Aire, se estrena esta canción. Esto se estrena en París, es la ópera Carmen de Bizet, y se escuchan atrás quién es Mangato Habanera. Esto para que escuchen cómo nos morimos. Esto para que escuchen cómo la habanera sale de Cuba y empieza a recorrer el mundo, ¿no? Algo como después le sucede al tango, que empieza a recorrer todo el planeta. Bueno, lo previo al tango, que es uno de los géneros musicales que está conformado en el tango, del cual el tango agarra raíces, también estaba haciendo lo propio. Sale de Cuba, llega a Río de la Tierra, llega a Europa, en este caso lo toma Bizet, y se empieza a arraigar en todos lados. Les voy a mostrar una habanera típica que se llama La Bella Lola de Miguel de los Santos, de 1890 más o menos. Vamos a escuchar un poquito, si pueden, escuchen la letra. Yo lo voy a proponer ahora, leerles este pedazo de letra que escuchamos, y le voy a poner el estribillo de un tango, para ver que ustedes piensen si tiene como mucha diferencia entre la poesía cubana y la poesía porteña. Esta canción dice: después de un año de no ver tierra, porque la guerra me lo impidió, me fui al puerto donde se hallaba la que adoraba mi corazón. Hay que placer sentía yo cuando en la playa sacó el pañuelo y me saludó. Pero después se acercó a mí, me dio un abrazo y en aquel lazo creí morir. Qué bien se baila sobre la tierra firme. Mañana al alba tenemos que zarpar. La noche es larga, no quiero que estés triste. Muchacha, vamos, no sé qué te ayuda. Ahí acabo de mezclar un verso de Bella Lola y el estribillo de Mañana zarpa un barco. Y esto lo hago para que se entienda que de la habanera no solo se toma la forma musical, sino que también se inspira en el contexto de la poesía, ¿no? El contexto social que vive estos lugares donde se compone música, se toca música, se baila estos géneros. Es un contexto de puertos, de viajes, de barcos, y es como para que se note la universalidad que tiene esto, cómo cada lugar le pone su impronta. Pasamos de 1890 a 1910. Totalmente diferente. Esto se llama La Puerta de los Vinos. Es de Claude Debussy, de música clásica de Europa. 1913 es el tercer preludio del segundo libro compuesto en ese año. Es una pieza fundamental porque demuestra que este ritmo que nace en Cuba y que se asienta en el Río de la Plata termina seduciendo a la vanguardia europea más refinada. Escuchan el retrato de la habanera detrás. En 1910 en Europa. ¿Qué pasaba en 1910 en Argentina?
Y recién acá diría yo que se empieza a acercar el tango a la sonoridad que conocemos hoy. Las frases, los fraseos de los instrumentos, preguntas y respuestas. Bueno, y estamos en 1910. El tango se divide por diferentes etapas, ¿no? Estamos en la etapa de la Guardia Vieja, que dura aproximadamente entre 1880 y 1925. Estas fechas son difíciles de poner un día exacto, ¿no? Porque hay quienes dicen que la Guardia Nueva empieza en 1920, o sea, ahí tenemos 5 años que se comparten. Es porque orquestas tradicionales de ese momento seguían con la propuesta tradicional mientras aparecían otras y se superponen las etapas, ¿no? Hay quienes dicen que la etapa de oro, la década de oro comienza cuando Lawrence compone Arrabal, por ejemplo, que es en 1937, y finaliza cuando Piazzolla forma el Orquesta Buenos Aires, que es en 1955. Pero hay un montón de visiones diferentes sobre estas fechas, ¿no? La Guardia Nueva, dijimos que más o menos está entre 1920 y 1950. ¿Cuál es la diferencia principal entre la Guardia Vieja y la Guardia Nueva? Bueno, se deja de usar el marcar la habanera. Eso ya queda en el pasado y las orquestas empiezan a utilizar el marcar con 4, que es algo nuevo de la época. Además de que la orquestación se vuelve diferente. Ya no tenemos guitarras, son reemplazadas por contrabajos y se suman más instrumentos a las filas. O sea, en vez de ser un bandoneón, las orquestas tienen 3 o 4 o 4 filas de violines y así. El piano también empieza a unirse con el contrabajo, que es el instrumento que se suma, y la mano izquierda, que hace los graves, empieza a trabajar en conjunción con el contrabajo. Se empieza a dar una cuestión más integral de los instrumentos, preguntas, respuestas, fraseos y todo eso, ¿no? Entonces tenemos este ejemplo de Francisco Canaro en 1920. Desaparece como base de los instrumentos del pum, tan, pum, y pasamos al 1, 2, 3, 4. ¿Esto qué pasa? Hace un cambio en la organización de cómo nosotros lo pisamos. Ya no tenemos los mismos elementos para pisar, y que la base sea más ordenada hace que nuestra caminata al bailar sea más orgánica. Podemos empezar a pisar el 1 y el 3 y acomodar otras cuestiones, ¿sí? En esta época se suma Leopoldo Thompson al contrabajo de la orquesta de Firpo, que es lo que estábamos escuchando antes para el amanecer, y después esta orquesta que estamos escuchando, Francisco Canaro, el tango 9 puntos. Todavía estaba en construcción, era algo nuevo el contrabajo, ¿no? Pero muy rápidamente Leopoldo Thompson empezó a generar cuestiones nuevas, e incluso en esos años ya creó los golpes en el contrabajo, los golpes en las cuerdas, que son cosas que se siguen utilizando hasta hoy. Esto es el flete. 1928. Esto ya es completamente parecido a lo que nosotros bailamos. Es más, este tango tranquilamente podría sonar en una milonga. Tenemos un contrabajo fuerte.
Bueno, y para la llegada del contrabajo se termina de armar el sexteto típico, que domina los años 20. Dos bandoneones, dos violines, un piano y un contrabajo. Esto también sucede porque la realidad de los salones de baile toma más masividad. Entonces, las orquestas necesitan instrumentos más grandes, que suenen más fuertes, porque no tenían estos equipos de sonido en esa época y necesitaban algunas orquestas tener hasta 5 o 6 bandoneones para que suenen en salones como el Malabú, el Chantequel y todos esos salones, ¿no? Las orquestas se empiezan a agrandar hasta llegar a las orquestas sinfónicas de Canaro, donde hay más de 30 personas. Bueno, entonces acá pasamos de la habanera al marcato en 4. Quiero dejar un último ejemplo de la habanera. Vamos a escuchar El Choclo por Ángel Villoldo, es un tango que todos conocemos. Y esto está grabado en 1909. Voy a ver si me acuerdo ya. De un trato de la planta que más tarde no hay otro. Por eso de la garganta dijo que estaba pensando y Como verán, no tenemos grabaciones de buena calidad. Esto es Ángel Villoldo, es uno de los próceres del tango, uno de los primeros tangos que existen, El Choclo, y no tenemos una versión de calidad de eso. Es una tristeza de la historia que es eso. Y bueno, el contrapunto es con la típica Víctor, que lo grababa 20 años después. Este tango es posible, en cierta medida, gracias a la aparición de Julio De Caro. Que Julio De Caro le da una complejidad musical superior al tango. Mientras el contrabajo y el piano marcan 4, ahora los otros instrumentos se pueden dar libertades y empezar a tocar otras cosas. Están los marcatos como base, pero vamos a escuchar los violines, que a veces bailamos, en ligatos larguísimos, y bueno, eso es posible gracias a que hay una orquesta atrás respaldando con el marcato en 4. Tenemos contrapuntos musicales, son los instrumentales complejos y variaciones, además que antes no existían, ¿no? En la orquesta de en el sexteto de Julio De Caro está Pedro Laurens, Pedro Mafia, como bandoneonistas, ambos virtuosos, estudiosos académicos, que empiezan a crear las variaciones. Para el que no sabe lo que es una variación quiere decir que es variado algo de, o sea, en el tango tenemos frases A, B y C durante la canción, entonces tenemos la primera parte, que por ejemplo el Choclo sería y eso es el germen de lo que nosotros conocemos como el Choclo. La variación sería eso con más cosas. Esa es la variación, y en esa época los bandoneones las empezaron a tener a cargo gracias a Pedro Laurens y Pedro Mafia, y bueno, hicieron de las suyas, y hoy cuando llega la variación es el momento a veces más esperado de los bailarines porque es donde más magia o fruta tiramos, depende de quién esté bailando. Bueno, estamos en 1929, ejemplo de la típica Víctor. Les quiero mostrar un personaje muy importante del tango. En 1929 está grabando este tango que se llama Pinchas Fuleras. Para que escuchen cómo sonaba esta orquesta en 1929.
Bueno, esa orquesta es Juan D'Arienzo en 1929 y el que cantaba es Francisco Fiorentino. Juan D'Arienzo tuvo una época que graba varios años durante la década del 20 y después en 1929, la verdad que no sé por qué, pero dejó de tocar. En esta época, en el 1930, es el auge del jazz. Entonces, en el mundo estaba sonando el jazz, en Estados Unidos, pero bueno, era un gran exportador musical. Y los músicos argentinos obviamente veían lo que estaba pasando en el jazz, que es un ritmo popular de clases bajas, pero de músicos académicos, con gran proeza en los instrumentos que tocan. Entonces, músicos como De Caro y Fresedo empiezan a prestar atención a estas cosas y dicen, esto tenemos que hacer con el tango, ¿no? Es una música popular nuestra y necesita más virtuosismo, eran muy simplistas las composiciones de tango. Entonces empiezan a acercar la sonoridad del tango al jazz. Ya pasamos por la habanera, la música cubana que venía de Inglaterra, ahora vamos con la música del jazz. El jazz también tiene una historia de raíces increíble. Pero bueno, entre ellas estas orquestas vamos a encontrar influencias de la batería y del vibráfono, ¿sí? Que en la línea fresediana, o sea, las orquestas que respetan el estilo del Fresedo, lo siguen sosteniendo. Es más, nos damos cuenta que son orquestas fresedianas porque tienen batería y vibráfono, además de otras cuestiones musicales. Vamos con un ejemplo, Canto de Amor de Fresedo. Vamos a escuchar el vibráfono. Tiene un golpe de batería que es una pavada, no es una pavada porque hay que estar todo un tango esperando para hacer un golpe, pero bueno, acá lo tiene y las otras orquestas no lo tienen. Influencia del jazz. Acá presta atención porque pasa de todo, hay vibráfono y batería todo el tiempo. Adornitos que sumaba para que el tango, para que los tradicionalistas del tango no lo maten, ¿no? Porque imagínense en esa época le metían una batería todo el tango todo el tiempo. ¿Sí? Tengo una pregunta, no sé si sabes si esa persona que hacía la percusión estaba exclusivamente de eso o capaz que era un violín que cuando descansaba, bueno. No, tenía un percusionista. Era una persona dedicada a eso. Sí. En tangos tenía ese aporte como siempre el carnaval, esto nada más, pero hay tangos como este que tiene un poco más de todo durante todo el tango, hay tangos que tienen mucho y hay tangos que tienen nada, pero es una persona encargada de esto. Otro ejemplo, que no es Fresedo, pero es de línea fresediana. Este es un vals que creo que todos conocen, capaz que nunca se dieron cuenta que tiene un
solo viví una forma. Bueno, y la persona que varios años después llegó al destino, al límite, es Florencia Sassola. Ya al principio. Escuchan el micrófono cuando arranca el tango. Bueno, ¿y esto de dónde lo sacan? Un jazz de 1930. Escucha, esto ya de 1930. Tanto es el acercamiento de este músico en particular de Fresedo con el jazz que llega a grabar una versión de Vida Mía con Milenio. Escucha esta pequeña melodía con la trompeta. Bueno, es muy difícil hablar sobre la historia del tango en tantos años, tan producidamente, ¿no? Así que vamos a ir medio rápido. Si alguno tiene una pregunta, me la manda después por mail. Ah, mentira, si alguien tiene una pregunta, me dice. Estamos en la década de 1930, ¿no? Es un momento de resistencia y transición. Tenemos la Guardia Vieja y la Guardia Nueva, ¿no? Con Ricardo a la cabeza. Pero tenemos Ricardo volviendo a la escena más compleja artística musicalmente, ¿no? Pero tenemos otras orquestas que buscaban sumar complejidad, pero sin dificultad, sin meterle dificultad al baile, ¿no? Esas orquestas eran Canaro, Edgardo Donato y Francisco Luna. Son las tres orquestas caballitos de batalla de la década del 30 que se enfocaron a mantener vivo el baile y la conexión con el público en un contexto argentino de crisis económica y cambios tecnológicos. Lo más importante de estos directores fue que profesionalizan la industria, ¿sí? Ellos establecen el sistema de giras en Argentina, las regalías por autor. Sadaín, que es impulsada por Canaro, fue creo que uno de los primeros presidentes, y también acompañada
jugando Fresedo y Homero Manzi, ¿no? Porque los músicos en esa época cobraban por obra hecha una vez que se publicaba. Lo que yo quería era que se cobre cada vez que sonaba la radio. Y bueno, también generan esta crítica visual de vestidos de traje de smoking para las presentaciones. Sin la estabilidad rítmica y el éxito comercial de estas tres orquestas, Canadá, Donato y el mundo, estamos hablando de 1930, todavía no estaba D'Arienzo. El tango quizás se hubiese vuelto muy complejo para los bailarines. Así que vamos a escuchar cómo sonaban estas orquestas en el año 1930. Esto es Francisco Canaro. Francisco Lomundo. Este tango se llama Cuando llora la milonga, es uno de los primeros tangos que graba en 1930 y les quiero destacar que de esta canción ya está grabando Marcados en tiempos débiles, que después vamos a ver que es 5 más y 3, 3, 2. Elementos avanzados con la época. Cinco más. Chau, 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 chau.